Empiezas a grabar. Está. Ya está. Igual se quita, ¿sabes? Del fondo. Ok. The prophecy is true. Universo 25. ¿Qué quieres conversar sobre eso? ¿Quieres hablar? ¿Qué enfoque le quieres dar? Principalmente es una recreación de nuestro mundo, o sea, el universo 25. Ajá. Usaron muchos ratones en lo que sería un ambiente tan grande como una maquila para que se reprodujeran y ver el resultado de una utopía. Sí. Hoy en nuestros días no estamos en una utopía, o sea, simplemente hay países donde literalmente no tienen agua y otros países donde siguen en guerra. Pero pues países tercermundistas más o menos, como tú una vez dijiste o comentaste de que yo puedo ir, tengo sed, puedo ir a la tiendita, comprar un vaso de agua, un bote de agua, Eso no te da. un litro de agua. Tenemos acceso a lo básico, ¿no? Luz, electricidad. Bueno, a lo que voy. Es una recreación de lo que va a pasar más adelante y se nota inmediatamente los resultados. En el universo 25 están los ratones. Tienen comida y agua, en Sí. abundancia. Sí, Y sí. no nomás un tipo de comida, o sea, tienen semillas, cartón, porque no sé, algunos de ellos tienen cartón, quesitos, diferentes tipos bueno, para que coman. Sí, es un mundo utópico para los ratones, ¿no? O sea, no tienen necesidades. No tienen necesidad, nomás comen y comen, comen y comen. Sí, es todo lo que hay que hacer. Hasta para hacer O ejercicio. sea, tienen Escalar, comida, agua y seguridad ilimitada. Ajá. Entonces se empiezan a reproducir. Hubo un momento donde empezaron a salir unos ratones muy grandes, o sea, por alguna razón, los ratones más fuertes empezaron a ser violentos con parejas, con sus parejas. Antes Y de, eso primero como llega a cierto número de población en función del espacio. O sea, llega a un número de población limitado en función del espacio y después dejan de reproducirse. salen estos ratones que son muy violentos. Sí. La siguiente generación vaya, ratones empiezan a separarse, se empiezan a hacer grupos. Sí. Después de un tiempo, las mujeres, o sea, los ratoncitas, empiezan a evitar el aparearse. Y eso no es todo. Se aparean, porque eventualmente lo hacen, y son violentas con los ratoncitos varones. Sí. Después de un tiempo, surgen les dicen los ratones hermosos. Estos ratoncitos, que son todos varones, se aíslan. Literalmente se había acabado la utopía. Las mujeres ya no se reproducían, eran violentas con los hombres. Los ratones grandes eventualmente murieron y tenían gran parte del territorio, no todos los territorios, pero eran muy violentos. Y si una mujer o una ratoncita pasaba por sus territorios, pues era violada e incluso asesinada. Los ratones hermosos se mantenían apartados, igual terminaban siendo, válgame, violados y entraron en el territorio de los violentos, pero los violentos eventualmente desaparecieron, quedando las mujeres y los hermosos. Y al final se dejaron de reproducir y murió el universo. Se hizo el experimento 10 veces más. No, se hizo más veces, pero no te voy a mentir, fueron más de 10 veces. Fue el mismo resultado. Si comparamos el universo 25 de los ratones con nuestra actualidad, te vas a dar cuenta de algo. Hay muchos trapitos, o sea, se oye bien chistoso, se oye tonto, pero válgame, nunca ha habido tanto odio de parte de la mujer a los hombres como ahorita, a los grupos feministas. Y fue nuestra culpa, no nuestra, no tuya ni mía, pero tenemos que admitir que nuestra historia del machismo, mal machismo, o sea, opresión, no es machismo, es opresión en la mujer, pues lo están sacando a flote hoy en día unas mujeres. Sí. Los grupos radicales, los grupos feministas, y sí, están peleando porque quieren evitar que vaya, se repita. A ver, honestamente, yo no creo que ellas busquen limpiar el odio del mundo, sino que ellas son las que quieren hacer el odio en el mundo. Exactamente, entonces se está repitiendo, están generando un odio, y básicamente es lo mismo que este universo 25, o sea, no me sorprendería que aquí a un siglo terminara abriendo el grupito de los hermosos y, vaya, no nos vamos a extinguir, me consta. Sí. Pero es algo que se refleja en el universo 25.
Por eso es que nunca... O sea, ¿tú crees que el hecho de que la sociedad esté tan cómoda hoy en día sea el catalizador? Fíjate que es lo que me quedé pensando. O sea, estamos muy cómodos en ciertos lugares porque si te das cuenta, estos problemas son problemas del primer mundo. O sea, tú no vas a ver en África, en lugares donde les hace falta el agua, peleándose por derechos LGBT, por el odio a la mujer, el odio de la mujer al hombre. O sea, esos problemas son problemas de gente que ya está cómoda. Sí. ¿Dónde hay más problemas de racismo? En Estados Unidos. ¿Dónde hay más problemas de sexismo? Es que mira, te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué el experimento funciona como funciona. Los seres vivos estamos diseñados de una manera. En el universo existe como un mecanismo de constante transformación de la energía. Y la vida simplemente es una manifestación de esta transformación de la energía. Es lo que pasa, que nosotros como seres vivos nos hemos diseñado o montado nuestras maneras de seguir vivos, ¿no? Nuestra manera de seguir existiendo. Y la existencia o la existencia de la materia tiene siempre esa dirección o esa necesidad de ser como es, ¿no? Es como que podemos entender cómo funcionan los electrones, los neutrones y los protones, pero no sabemos por qué funciona así, o sea, no sabemos qué es lo que hace que funcionen de esa manera. Simplemente podemos entender cómo funcionan y ya está. Entonces, la vida es como es un motor sin fin. Entonces, a lo largo de las generaciones y del paso de información entre generación y generación, pues hemos ido desarrollando capacidades, ¿no? Entonces, evidentemente, el que mejor desarrolle estas capacidades es el que al final va a existir, ¿no? Entonces, el cúmulo de muchísimos años de evolución ha hecho que los seres vivos, tanto los humanos como los ratones, como cualquier otra especie viva, sea como es por mera supervivencia. Y hay cosas que están metidas dentro de nosotros que son mucho más grandes que cualquier otra cosa. Si tú haces un amago de meterle un golpe a alguien, esa persona instintivamente se va a cubrir. Y eso es un reflejo, ¿sabes? Eso es un reflejo humano y muchos animales tienen ese mismo reflejo. Bueno, todos los animales tienen ese mismo reflejo. Simplemente porque es un tema evolutivo. Entonces, cuando tú un animal... la madre, se sacan de onda, ¿no? Ajá, cuando tú a un animal que toda su corteza cerebral, ¿sabes? Desde el punto más básico de su conciencia, que es como un cerebro, o sea, todos los seres vivos funcionamos básicamente de la misma manera, todos vivimos donde mismo. La base de nuestro cerebro busca siempre un lugar seguro, o sea, es tu supervivencia. Busca tu supervivencia, busca alimentarse y busca reproducirse. Esas son las tres cosas en ese orden en el que nosotros funcionamos, ¿no? Siempre buscamos primero un sitio en el que estar seguros. O sea que una vez que nosotros estamos seguros, buscamos alimentarnos, porque necesitamos alimentarnos, y después buscamos reproducirnos. Todos los animales funcionan de esa manera. Sitio seguro, alimento, reproducirse. Entonces, si tú a un animal le quitas la necesidad de buscar un sitio seguro, todo el principio fundamental de su existencia, de su razón para existir, pues lo estás inhibiendo, ¿no? Lo que es un tercio de esto. Luego, si tú le das comida infinita, él ya no tiene un propósito. Su único propósito es reproducirse. Y si la reproducción no hay, o sea, hay tantas hembras y tantos machos que no hay necesidad de competir por ello, sino que lo tienes cuando quieras a la mano, el humano, en este caso el ratón, deja de tener un propósito y evidentemente se empieza a tener conflictos consigo mismo porque no tiene un propósito su existencia, ¿sabes? Lo que son todas sus capacidades de supervivencia de X o Y no tienen un propósito. Entonces internamente empiezan a crearse narrativas pendejas dentro de sus sociedades para tener un propósito. En este caso... No les quitamos los tres, o sea, la vivienda, sí. Alimento, sí, ya le quitamos el propósito. Pero reproducirse aún queda en libre albedrío. O sea, los ratones, igual, si uno no se quiere reproducir con uno, o sea, puede quedar marginado. Igual con la sociedad, o sea, es el único que le deja... Claro, pero de base, instintivamente, de forma animal. O sea, el instinto animal eso no se los puedes quitar
y ellos van a buscar reproducirse, ¿no? Pero todos los animales siempre compiten entre ellos por reproducirse. Entonces, si la única competencia es la reproducción y todos pueden reproducirse y no hay competencia sobre eso, porque están todos básicamente cerrados en un solo sitio, no sé, o sea, para mí ya le quitaste todo. Uno lo van a denigrar, ya viste, o uno va a querer para todos, o sea, siempre va a haber una relación así. Sí, exactamente. Si solamente hay un tipo de competencia contra ellos mismos, pues evidentemente la sociedad va a acabar sucumbiendo. Porque si solamente compites contra ti mismo en un solo ámbito, a la larga va a terminar sucumbiendo. Porque es como tú lo dices, ¿qué es lo que pasa? Que por la abundancia en la comida había ratones muy grandes. Entonces, como había ratones muy grandes y abusivos, pues las hembras ya no se quieren reproducir con ellos. Y como las hembras ya no se quieren reproducir con ellos, ahora solamente hay ratones pequeños. Y las hembras terminan dominando todo y por factor histórico, las hembras ya no se quieren reproducir, termina sucumbiendo a la sociedad. Y es por simplemente naturaleza animal. O sea, los animales están diseñados para una cosa y tú cuando les quitas ese diseño o la base por la cual existen, pues evidentemente el animal se va a volver loco. O sea, no sabe qué hacer, no tiene una sinapsis neuronal en la que va a poder crearse más narrativas pendejas como nosotros, ¿no? O sea, eso mismo, como tú dices, sí que siento que está ocurriendo en nuestra sociedad, pero siento que el de nosotros es mucho más lento simplemente por el puro hecho de que tenemos la capacidad de hacer más cosas, ¿sabes? Es como que el ser humano inventó el internet y tú solo puedes hacerte como que puedes entretenerte en otras cosas, ¿no? ¿Me explico? No eres tan estúpido como para solamente pensar en querer eso. Porque ya te digo yo que si nosotros fuéramos tan estúpidos como para solamente poder hacer eso y tuviéramos todas estas comodidades, la sociedad humana hubiera desaparecido hace mucho tiempo, como en el experimento ese. No sé qué opinas sobre eso tú al respecto. No, porque fíjate, yo veía este universo y dije, pues es en parte un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? O sea, no es 100% idéntico, no es como si de aquí a 200 años las mujeres se vayan a separar y los hombres también y se hagan violentos, o sea, no, porque al final nosotros somos más vistos, tenemos la capacidad de generar 1.000.000 de opciones más que los ratones que estaban controlados por otros humanos. Sí. Ya, es eso, es porque tenemos esa capacidad que ocurre así. Tan a gustos que nosotros mismos nos estamos generando problemas como sociedad, como una multitud, o sea, como un organismo. O sea, cada uno de los millones de personas, hombres, mujeres, pues hay un punto donde se empiezan a movilizar hombres y mujeres con pensamientos radicales, otros pensamientos tontos, otros pensamientos coherentes. Ya ves, bueno, ya hay un grupito de terraplanistas, o sea, no, tengo que poner siempre este tema de los terraplanistas porque ¿de dónde salieron, güey? No creas que se vayan a extinguir, o sea, es como el estrés, allá andan y siempre va a haber unos 5 o 6, no los podemos reducir. Igual, las mujeres que son un poquito extremistas en el caso de defender los derechos de la mujer, los del movimiento LGBTMQ, que también se empezaron a ser un poco extremistas. Nunca había visto tanto una aceptación en los 30 años que llevo viviendo. Y en la historia, en lo que he visto, pues nunca hubo. En lo que tienes viviendo, güey. O sea, en lo que yo tengo viviendo, en lo que tú tienes viviendo, nunca has visto tantas situaciones a ese tipo de gente. O sea, hace 20 años, ese tipo de gente, güey, era la peste de la sociedad, ¿no? Era peste de la sociedad. Y hoy en día es como de que, bueno, eres esto, bueno, me da igual, o sea, está bien, no pasa nada. O sea, nadie se va a morir mientras no interfieras con mis cosas, no tiene por qué pasar nada, ¿sabes? Porque es muy diferente. Ahora, bueno, sí, acabas de decir, hay gente que me enoja porque dice, mira, no tengo nada en contra de los gays, pero con que estén allá, donde no afecten mi entorno, pero eventualmente cuando tú permites que esa persona haga lo que quieran, eventualmente te va a afectar a ti. O sea, ¿cuántas veces no pasó que un señor estaba en contra de los homosexuales y no me importa con que no me afecte, y terminó un homosexual enamorando, o un LGBT enamorando a su hijo o hija, y termina el señor así como que no? Pero es que técnicamente no lo está afectando a él. O sea, sí entiendo lo que quieres decir. Y eso con el MAP, güey. O sea, el MAP es los pedófilos, o sea,
¿Cuántas veces han intentado salir los pedófilos y simplemente va gente harta diciendo que hagan lo que quieran, pero con que no me afecta a mí y a mi familia? Pero eventualmente, si permites eso, si se te ocurre decir eso, que no lo han dicho, nadie lo ha dicho todavía, si lo hicieron con los homosexuales, lesbianas, travestis, drag queen, lo que eso quieras, porque con que no me afecta a mí, pero eventualmente les afectaron y se dieron cuenta que no es el fin del mundo. Igual van a terminar aceptando el mal. Es que mira, aquí voy a decir algo que va a calar. Esto que voy a decir va a calar, pero es la pinche realidad, güey. Y es que ese tema del MAP, teóricamente, o sea, bueno, a nosotros lo vemos mal, porque como especie, biológicamente hablando, vemos tiernos a los niños, y que es lo que nos provoca cuidarlos. Y esa es la única razón por la que eso lo vemos mal. O sea, el resto, o sea, si nosotros no lo viéramos así, a nadie le importaría, y dentro de la sociedad sería un tema X, ¿no? Solamente por eso vemos mal eso. Que no digo que esté bien, pero... O sea, para empezar... Todo tiene una razón de ser. Es un gusto, es un maldito gusto. No es de que nazcas no, nací con ganas de coger no. Sí. Es un gusto adquirido. Sí, es un gusto adquirido. Es lo que debe entender la gente. Es un maldito gusto adquirido que eventualmente tiene una cierta lógica, porque nosotros, los hombres y las mujeres, estamos listos para reproducirnos, que vaya, las mujeres menstruan a los 14 años, los hombres ya empezamos a... Sí, de eso depende de la persona. Eso depende de la persona. Sí, depende de la persona. Puede ser desde los 9 años o hasta los 20. Niñas que han tenido su regla a los 9 años, a los 8 años. Ajá, y otras que hasta los 16, 17. Embarazada tenía 7 años de su padrastro. Chingates. Sí, pero el hecho de tener la regla no quiere decir que ya estén listas para... Los demás son muy tontos porque usan la ideología esa de que no, es que soy un hombre de 30, soy un niño de 10 años atrapado en un cuerpo de 30. Sí. Madre, un niño de 10 años no tiene... No, eso es un trastorno. O sea, lo ves por donde lo ves, eso es un trastorno. Por más que sea... ¿cómo se llama? Un constructo social basado en nuestra biología, sigue siendo algo arraigado a nuestra biología. Y eso es un trastorno, evidentemente. Porque no deberías verlo de esa manera. O sea, tú no tendrías por qué tener los ojos para ver a una niña de forma sexual. De ninguna manera. Es un trastorno mental eso. Hay un cómic que me movió el mundo porque demuestra perfectamente que todo es un rasgo de gusto en el paso de los tiempos. Hace cuenta, según un señor, digamos que pégale 50 años. Y está en la cama y llega pues su pareja, ¿no? Llega una pareja joven que es mujer y pues no se le para y está triste el señor, ay, no se me para. Y se disculpa con la señora, ¿sabes qué? Perdóname, no es... Entonces llega una persona atractiva, que es un hombre, como que pasaron días, y es un hombre, y el otro también, ¿sabes qué? No se me para, como que el hombre era bisexual. Entonces llega un trans, que parece mujer, con tremenda tula, y también no se le para, y el señor está sentado en una banca, como que, vaya, tengo impotencia, pues ya estoy viejo, ya no se me para. Entonces ve una niñita, y se le para, o sea, ya entendió que es su gusto, ya probó la carne de una mujer joven, una carne de una mujer madura, carne de un hombre maduro, de un hombre transexual. Entonces él empezó a adquirir el gusto de la niña. En el cómic el tipo se aprovecha para llevársela al bosque y como que va a abusar de ella. En eso llega un cazador y lo mata a él. El cazador le dice, corre niño. Y yo dije, ok, ahí acabó el cómic. No, el cazador ahora se echa el cadáver del viejo. El cómic me voló la cabeza porque dije, no mames. Sí lo vi, sé cuál dice, sí lo vi. Por alguna razón, este pendejo, el último, tenía el gusto más enfermo de todos. O sea, comparado, somos gustos, todo el mundo tiene gustos, poco a poco. Mientras más grande eres, tienes gustos más enfermos porque ya has probado. Claro, es un teorema, porque obviamente ni de pedos en la... Yo creo que en ese aspecto la pregunta es, ¿eso es condenable? ¿Echarse un cadáver? No. O sea, yo no me refiero a forma legal, porque de forma legal ocurren muchas estupideces y depende de cómo está la sociedad y los tiempos es lo que legalmente va a estar bien o está mal. Digo que si como sociedad habremos de condenar cualquier tipo de gusto sexual que no sea el que nos gusta a nosotros. Teniendo el Estado y el país.
Por eso te estoy diciendo, Si hay algún no te país- estoy hablando hay de un país que legalidades. se permite casarse entre hermanos, o sea, chingate esa. Pero es que yo no te estoy Eso hablando de existe. legalidades. O sea, evidentemente legalmente hablando está condenable, pero el cadáver no sé. Pero ¿Qué sería? Pedirle permiso, güey, si te mueres, ¿puedo coger tu cadáver? Claro, güey. Y se hace un contrato, ¿no? sí, sí, sí. Digo, lo más enfermo que se me ocurre, pero no es enfermo, es la idea más curiosa que se me ocurre, porque debe de haber gente así, ¿no? Ujú. Si quieres buscarlo legal y lo más consensual posible. Realmente son problemas que encuentras en países que están muy cómodos, o sea, buscan la manera de empeorar todo eso. Otra pregunta, ¿tú crees que lo moral debería afectar todo eso? La moral, no debería afectar la moral. Te voy a decir lo que debe de afectar. No debe afectar, primero lo que no debe de afectar. No deberían meterse en estos temas política, religión, familia, o sea, moralmente, lo que es la familia, Ujú. políticamente correcto, que creo que en estos dos últimos entra la moral, Ujú. no deberían entrar estos cuatro y la ciencia, no deberían entrar esos cinco. Tú te quedas pensando, si no En entran cualquier esos caso cinco, ¿qué sexual. debe de salir? ¿Qué es lo que se debe de entrometer? El resultado. Si ya se hizo en un lado, fue bueno o fue malo. Fue malo. Entonces, eso es ciencia, ¿no? Es el método científico de experimentación. Entra más, bueno, son resultados, Sí, pero te entiendo. entra en ciencia, no sería, bueno, está bien, O sea, por entra ejemplo, como tipo, ciencia por el ámbito psicológico, ¿no? ya, pero es que, por ejemplo, te pongo este ejemplo. Digamos que si un señor de 35 años mantiene No era relaciones. ciencia, perdón, era biología. Eso, gracias. Creo que sí es más matizable eso. O sea, es más correcto. Ajá, biología. Eh, ¿Tú crees de que, por ejemplo, si un hombre de 60, perdón, de 35 o 40 años tiene relaciones con una muchacha de 12 años por el puro hecho de que no repercuta de forma negativa al cuerpo de la muchacha porque ya está medianamente desarrollada, debería ser no debería ser mal visto? O sea, poniendo un caso así bien extremo, que son cosas que pasan. Son cosas que pasan y no debería ser mal visto, pero es que te quedas pensando, es extremadamente joven ella, no debería. Mi respuesta es, no debería ser mal visto. Ok. Pero inmediatamente te quedas pensando, es muy joven como para que ella mismo, o sea, lo primero que te viene a la mente es ese vato le engañó. Claro, porque, o sea, una muchacha de 12 Tal años, vez el viejito. una muchacha de 12 años rara vez sabe lo que está haciendo. O sea, honestamente, no Exactamente. sabe lo que está haciendo. O sea, por más que sepa lo que es la Claro, o acción, sea, o sea, por más que sepa lo que es la acción y lo que está haciendo, realmente no sabe lo que está haciendo. Y por eso ahí es donde te yo pregunto, ¿la moral salí mi importa vecindad ahí? a los 11 con una chava de 15 y no sabía lo que estaba haciendo, güey. Estaba del mago, o sea, era una amiga de tercero de secundaria y yo era de primero de secundaria. O sea, Ajá. no sabía Pero, lo que estaba ajá, pero haciendo. es que ese es un caso en el que las edades están muy juntas. Es que es, por ejemplo, un O sea, estamos ese de caso, que acuerdo. es una diferencia de un par, 2 o 3 años, inclusive hasta 5, dices, bueno, mira, te lo puedo pasar, ¿no? Porque están más o menos en la edad. Yo te estoy hablando de una diferencia de 30 años, ¿sabes? O sea, de una Por eso, persona me de 40 comparaba lo 45 sano a lo años. insano, porque es mucha la diferencia. ¿Cómo? Yo a esa edad no sabía qué hacer, imagínate ese pendejo. O sea, unos sí saben, pero ella, Sí, sí, es lo que ¿cómo quiero la...? decir. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el factor que determina cuándo se puede y cuándo no? Pero, porque he visto que ha pasado, pues, si pudiéramos agarrar un poquito de tantos malditos doujinshi que lee uno, diría, esta niña de 12 años tiene curiosidad, y por alguna razón, de tanta curiosidad, este vato logró captar que estaba curiosa de esa información, y se ofreció. Es lo más sano que se me ocurre. ¿Lo más qué? Y ya fue consensual, Ajá. consensual. Pero obviamente muchas veces no es consensual, a veces es muy brusco, ¿cómo se dice? No brusco, muy persuasivo el de Ajá. mayor edad. Sí, es que eso es lo que Y tiene, por eso es pues, que es condenable. O sea, por eso es que es condenado. Por la capacidad persuasiva del adulto. de persuasión. Ajá, de persuasión con respecto a la víctima en este caso, ¿no? Por eso es que es condenado. Ahí, ¿tú crees que es lógica o que es moralmente hablando, o que es moral, vaya? ¿Que es un factor moral o que es un factor de lógica? Mm,
lógica, no moral, es lógica. Sí, yo creo lo mismo, que es un factor lógico, no moral. O sea, porque biológicamente hablando, una persona de esa edad no está preparada por ningún lado para mantener relaciones sexuales. Lo que yo creo que sí golpetea mucho en nuestra sociedad es el hecho de que las relaciones sociales se aborden, las relaciones sexuales se aborden como un tema tabú, ¿sabes? El hecho de que esté tan tachado de todos lados. Hablan de relaciones, sexo y cualquier... Y se sacan de una, o sea... se ponen incómodos. Ajá, se convierte en una plata incómoda todo ese tema de relaciones sexuales. No sé, en las escuelas, en la iglesia, todo eso, ¿sabes? Hay mucho tabú con respecto a eso. Y yo creo que no debería haberlo para nada. Debería ser un tema más abierto. Y poner las cosas sobre la mesa, ¿sabes? Que no todo lo que... Sí le pregunté, porque no entendía cómo es que entraba el esperma al óvulo. Y dije, no entiendo cómo llega el esperma al óvulo por la boca o algo así. Yo tenía, no sé qué, 9 años y ella dijo, la vagina, el pene entra en la vagina. Y todos dijeron, y en el salón. Me sacó de donde yo también quedé impactado, pues. Pero lo explicó muy bien la maestra. Yo me acuerdo de esa excelente clase de educación sexual que me dio la maestra. O sea, que estoy seguro que hoy en día, los huertos de mi edad, de esa edad, de hoy en día, simplemente no están recibiendo. También, bueno, hoy en día yo creo que ayuda mucho el internet, pero yo me acuerdo haber aprendido 100 veces más leyendo en Google que en la escuela o algo por el estilo. De yo tener 10, 11 años y... ¿Mande? Yo no tenía computadora hasta los 14 años. Ya, pero no mames, cuando tú tenías... Bueno, eso es cierto, porque también cuando tú tenías 14 igual yo tenía 11, ¿sabes? ¿Qué edad tienes ahorita? Yo tengo 30. Entonces me saca 5 años. Entonces cuando yo tuve mi computadora, que fue a los 13, 14 años, tú a los 9 ya tendrías una computadora, me imagino. No, yo la tuve como a las 11, más o menos. 11, 12 por ahí. Como a las 11, yo era como a las 11. Yo tenía una máquina de escribir a los 11. Qué bonito recuerdo. Sí, me tocó la máquina de escribir, pero yo no la tenía. Pues sí veía que compañeros tipo de contabilidad o así tenían máquina de escribir. Pues, yo no tenía máquina de escribir, es como, no lo ocupaba, no lo usaba. Y yo me acuerdo que yo investigaba cosas así, en plan de que yo quería saber cómo funcionaba esto, pues me ponía ahí en Google y buscaba. Que era ese Google primitivo de hace 100 años, ¿sabes? La neta, yo trato de recordar el internet en ese entonces y no, nada más es que era muy lento, es que era demasiado primitivo, ¿sabes? Debe ser que luego agarrabas tu teléfono, querías hacer una llamada y se escuchaba el... Sí. Que no existía el wifi ni nada de esas mamadas. Está interesante. Gracias. Pero, o tipo, hacerte una paja ahí con, no sé, güey, te descargabas durante una hora una imagen y... y esperabas que fuera buena, ¿no? Sí, y esperabas que estuviera buena. Sí, estabas tú muy puñetón, güey, esperando 10 horas. Y pues así. Entonces optamos, creo que pudimos hablar ya correctamente de este universo 25. A ver si no se me topía. Yo ya tenía bien plasmado que era un reflejo de lo que nos esperaba. Pero tiene razón, tenemos más opciones. No, es que yo no estoy diciendo que no son reflejos de lo que nos espera, porque yo opino que es así. O sea, bueno, no siento que el resultado vaya a ser exactamente el mismo, pero sí creo que el camino pueda ser parecido. La diferencia es que nosotros tenemos más opciones, ¿sabes? Tenemos más capacidad neuronal y más pensamientos y muchas más cosas, y simplemente por eso creo que la humanidad no va a decaer tan dura. Yo me vi un estudio en el que decía que va a llegar un límite en el que la humanidad va a llegar hasta arriba, o sea, va a haber una cierta cantidad de gente y a partir de ahí va a empezar a disminuir. Pero lo vi hace muchos años, de que la sobrepoblación va a llegar como que a un límite de 850 mil millones de personas y luego va a empezar a descender hasta las 500 y que se va a caer en las 500. Ya es que hay muchas sociedades hoy en día que ya no están queriendo reproducirse, estilo Japón o así. Pero... De hecho, Japón tiene el problema, tiene más tasa de natalidad, pero sí tienen ese problema de que no se está reproduciendo porque vaya, tienen mucho nivel de cultura y simplemente no están urgidos. Ellos son... Sí, pero es que yo no creo que los problemas de ellos sean los que plantean.
O sea, yo creo que el problema... Yo creo que los japoneses tienen dos problemas. Una, el primero es el nivel de vida, porque sinceramente, o sea, en Japón, económicamente hablando, no son los mejores, ¿sabes? O sea, el ciudadano promedio no está en la mejor situación de económicamente hablando, ¿no? Entonces traer un hijo al mundo, evidentemente... Evidentemente traer un hijo al mundo conlleva muchísima responsabilidad y muchas cosas que no se pueden permitir, ¿no? Entonces ya sea de tiempo, de dinero. Y dos, el espacio, también el espacio es muy reducido. Es un país muy pequeño que está creciendo a velocidades extremas y que no tiene ni pie ni cabeza a seguir aumentándolo en cuestión de número de gente. Y otro es lo inhibidos que son en su sociedad. Y es que son personas increíblemente reservadas que no... ¿Sabes? Les cuesta mucho relacionarse con otras personas. Les falta un poquito de catolicismo. No tienen religión y esos valores que te da el catolicismo está... Vaya, es perjudicial, tiene sus pros y contras, ¿no? Pero al menos uno de los contras es que aquí no tenemos tanto suicida como allá. Ay, defraudé mi familia o soy un fracaso en la sociedad y estoy suicidio. Ajá, tú dices la espiritualidad, pero no sé, man, para mí la religión trae más cosas malas que buenas, en verdad. A una sociedad. Tiene sus pros y contras, ¿no? Sí. Sí, evidentemente la religión ayuda a mucha gente a llevarlos. Pero no tantos como allá. Y razones más extremas aquí que las de allá. Claro, no voy a compararme, pero de las pocas que he alcanzado a checar me quedo como que válgame. Y a ellos les vale, desde el inicio de que se murió, pues es lo que quería, ni modo, no somos nadie para juzgarlo. Yo, ay caray, me sacó de onda esa. Una publicación que yo hice, no sé si es verdad, si es mentira. Nunca he vivido en Japón, nunca he visitado, pero pues tampoco me... Yo me baso en estudios nada más. Mis opiniones se basan en los estudios que se hacen sobre. Y ya. No, yo tampoco nunca he ido ahí, he estado ahí, como para opinar si sí o si no. Yo simplemente baso mi opinión en estudios que se realizan al respecto del país. Sobre todo, trato de ver mucho los estudios que pasa este güey, ¿cómo se llama? El Kira Sensei. Es como la persona en la que más confío. ¿Cómo? Hay unos youtubers que alcanzaba a ver de que vivían en Japón y uy, una maravilla en Japón. Ya, por eso a mí me gusta ver a Kira Sensei, porque ese güey siempre te habla del lado negativo y te pone, ¿sabes? Lo que es la realidad, ¿no? O sea, ese güey no te pinta Japón como un país súper bonito en el que ocurren muchas cosas interesantes, no sé qué, nada. Ese güey se esfuerza por enseñarte todo el lado malo. O sea, tanto lo bueno como lo malo, evidentemente. El que yo veía era, uy, es hermoso Japón, o sea, tiene un chingo de cosillas y sí. Todo está con madre para él. Y veo a este tipo y creo que me doy cuenta de que sí, todo país tiene problemas, no sé por qué. Y lo que aborda son los problemas sociales. Su rutina y esta práctica pescada. Entonces yo inicié este tema del universo 25 creyendo, bueno, con la ideología de que podría ser un reflejo de lo que nos espera en este mundo, de la utopía, y poco a poco como siguieron mejorando y vamos a seguir causando, pero sí al final terminé con la idea que pues tenemos más opciones. Es que miren, yo lo que veo hoy en la sociedad es que nosotros tenemos nuestro propio universo 25, que le decimos comunismo, y la gente no entiende el problema de eso. Bueno, dependiendo de dónde vamos. O sea, para mí el comunismo es nuestro universo 25. Evidentemente el de nosotros no va a ser tan sencillo como el de las ratas, como de encierra a todos en un sitio y darles de comer y va a haber comida infinita siempre. Me parece nuestro encierro es un poquito más grande con más agua y tenemos que pelear todavía por todo, pero no tanto como sí, exactamente. Para mí el resumen del comunismo es un sistema social que se pensó hace 250 años y que no tiene ni pie ni cabeza en la actualidad. Pero bueno, o sea, por una persona que no nada más vivía de alguien rico, sino que no entendía lo que es el capital como lo entendemos hoy en día. Que no, tampoco quiero decir que nuestra sociedad es perfecta ni que todo lo que conlleva con el capitalismo es perfecto, no, tiene muchísimos errores y más de los que creemos. Pero Nestlé te lo paro aquí. Comunismo, otro tema. Aquí cierra el universo. Sí, o sea, yo lo que me refiero es que
el universo 25 puesto en nosotros le llamamos comunismo o socialismo, como le quieras llamar, ¿no? O sea, es como que para mí es la versión humana del universo 25. Por eso es que no lo agrego ahí, ¿no? Porque me parece la versión humana del universo Okay. 25. Es que sí es cierto, el comunismo es, básicamente el resultado del comunismo era, yo estoy trabajando y me van a dar, quiero un carro, me dan el carro, quiero una casa, me dan la casa, pero yo debo de seguir trabajando. Sí. En el peor de los casos, pues, no hay casas, pues mientras te damos una casa, vives en esta casa con estas 2 personas, no sé. Sí. Ese era el comunismo, básicamente. Pero en este caso el universo 25 es todo gratis, todo. Bueno, era la utopía, que no creo que lleguemos a eso, ¿no? A menos que creemos robots. Sí, nada, es imposible, no se puede llegar, es que no se puede llegar. O si se llega, sería a niveles descomunales, o sea, en cantidades de tiempo desorbitantes, de unas formas muy extrañas, con poblaciones muy reducidas y muy pequeñas, porque evidentemente para la cantidad de gente que vive hoy en día en la Tierra es imposible eso. Mira, te diré que Y... es el universo 25 si existiera ahorita en la actualidad. Sería, todos trabajáramos 5 días, no, es más, 4 días, 5 horas, ganamos suficiente como para sobrevivir y darnos un pequeño lujo. Y tenemos 3 días libres, básicamente. Ya, pero Ese es que sería estás un hablando universo que tú ya le estás dando propósito a una persona y es su trabajo. Y a las ratas les quitan su propósito principal. O sea, les quitaste cualquier propósito de vida. Más, Chévere, esa. o sea, su El único universo propósito es 25 en la actualidad. reproducirse. Lo que te acabo de decir. Y luego ya a los 40 años que podemos vivir hasta los 50, digo, hasta los 100, si nos cuidamos bien, básicamente. Desde O sea, es los que 40, imagínate ya. esto. Imagínate esto. Una sociedad humana en la que lo único que te puede caracterizar de forma personal es el de hacerte una paja o tener relaciones sexuales con una persona. Y es todo lo que te puede caracterizar en una sociedad. Mm. O sea, ¿tú qué crees que ocurriría, mentalmente hablando? En el que lo único que... O sea, a lo único que puedes esperar es a meter el rifle en algún sitio o que te metan el rifle en algún sitio. Y ya está. Mm. O sea, con sus variaciones, pero... Ya puedo comer lo que quiera, puedo pasar donde quiera. Y me quitaron el trabajo, puedo comer bien. Y lo único que tengo que hacer es eso. Sí, lo único que tienes que hacer es... buscar a personas para meterles el rifle cuando todas las personas están dispuestas a lo mismo. ¿Sabes? Porque la mujer lo único que busca es alguien que la preñe y tú solamente buscas preñar a alguien. Y ya, es nuestro único propósito en la vida. Yo creo que el ser humano se suicida antes de llegar a eso. Se vuelve loco. Chale, me lo planteé así y se me hizo tan bonito, güey, no sé por qué. No, se me hizo muy bonito, güey. Sí. Así como lo pusiste y dije, ay, qué bonito. Y luego dijiste, chile, me suicido. ¿Ah? Yo sinceramente creo que la gente se suicida antes. O sea, Pues, igual un par de años, ok, te lo compro porque siempre hay gente imbécil, pero... pues me pongo el reto de echarme todo el planeta antes de morirme y anoto el récord. Me morí y tengo una notita donde dice, este vato se echó esta cantidad antes de morirse. Así, o sea, todos los problemas que conllevan únicamente reproducirse, porque también estás hablando que evidentemente no puedes reproducirte si la mujer está embarazada, porque ya está embarazada de alguien, o sea, puedes tener relaciones sexuales con ella, pero no puedes reproducirte con ella. Y tú, tu objetivo es que me reproducirte. estás planteando yo con ya el conocimiento de que yo ya trabajé un chingo, yo ya me rompí el lomo tantito, gané dinero, perdí dinero, pasé bueno, mal, pero si yo naciera en un mundo, ahora sí, si yo naciera en un mundo donde estoy comiendo, no hago nada, como, y ya tengo la edad para reproducirme o que me... Entonces, hago eso, entonces ahora sí, como tú dices, ahora sí me suicido porque no tendría propósito. Sí, exactamente, eso es lo que veo. O sea, al principio evidentemente las ratas pues estaban sacadas de onda, ¿no? Porque han vivido toda su vida de una manera. Entonces, en el momento en el que, bueno, o sea, ellas simplemente mueren y sus hijos nacen solamente conociendo un mundo en el cual lo único que han de hacer es reproducirse, ahí es donde yo creo que empieza la pinche loquera. Ahí entra el paradigma del chango. ¿Sí sabes cuál es este paradigma del chango? Sí, el del chango Ponen que 10 electrocutan. changos que iban a agarrar un plátano y cada vez que iban a agarrar el plátano salía en la lluvia. Ah, sí, que salió la lluvia. Yo vi uno que lo electrocutaban, pero el concepto es el mismo. Entonces cada vez estaban cambiando a los changos, los cambiaban hasta que entró uno nuevo
Y antes de poder agarrar el plátano, los changos lo golpeaban de que deja el plátano, y él no sabía por qué. No sabía que si agarraba ese plátano iba a caer lluvia, y eventualmente todos los demás, pues nadie sabía porque estuvieron cambiando los changos. Sí, eventualmente no había ni un solo simio. 25, y me está maltratando a mi mamá, o sea, ¿por qué me maltrata? Porque ella lo maltrataron antes, los hombres, las ratas grandotas. Entonces yo eventualmente le tengo odio a las hembras, y termino convirtiéndome en un vaya, en un bonito. En un ratón hermoso. En el ratón hermoso, ¿no? El ratón hermoso. Tal vez ya descubrimos por qué se generaba el universo 25. Más bien no era la utopía lo que hacía este comportamiento, era el efecto paradigma del chango. Obviamente, o sea, evidentemente influye. Pero, o sea, todo viene de una razón. Porque los ratoncitos hermosos se separaron, pues resulta que pues, eran maltratados desde chicos. Las hembras, ¿por qué? Pues porque recibían mucha violencia, nacían las hembritas y pues se mantenían separadas de los machos. Pues mi mamá ataca a los machos, así que yo me quedo aquí. Sí, exactamente. Así me crió mi mamá, para que cuidara a los varones. Y si tenía un hermano, mi mamá lo maltrataba o lo mataba, así que mejor. Pues sí, qué cosa, ¿no? Sí, eso sí lo veo como un reflejo de nuestra sociedad, el hecho de que los hombres se están inhibiendo de ser hombres por eso. Porque está mal visto ser hombre en la sociedad. Y no es que esté mal visto ser hombre en la sociedad, es que simplemente un grupo de viejas en Twitter ven que está mal visto eso. El problema es que ese grupo de viejas en Twitter se está volviendo cada vez más grande. Y se está volviendo un pequeño problema, diría yo. O sea, porque se están mezclando muchas cosas. O sea, se mezclan las personas que odian a los hombres, se mezclan las personas que... Se mezclan las personas que... Las personas que no saben ni qué pedo, pero son influenciadas. O sea, ajá, exactamente. Personas que son influenciadas, personas que quizás sufrieron algún abuso a algún hombre, personas que quizás esto, personas que quizás lo otro, y que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero todas ellas se juntan y empiezan a hacer un movimiento supuestamente con una misma dirección, pero es que cada quien va en una dirección diferente, ¿no? Y entonces es como si, yo qué sé, agarraras a toda la gente que mira fútbol en el mundo y dijeras que todos le van a la América porque miran fútbol, ¿me explico? Okay. Así lo veo exactamente. ¿No? Es como que, no, o sea, ok, todos miran fútbol, sí, pero cada quien le va a un equipo diferente, no es como que digas que todo el mundo le va a tal equipo de fútbol solamente porque ven fútbol. O sea, lo comparo de esa manera, es una analogía que hago con eso mismo. Y ya, yo creo que lo terminaría ahí, diría yo. En resumen, es un experimento muy interesante. Digo, hace muchísimo tiempo que lo vi, pero hace mucho tiempo que me vi ese experimento. Al final no se reviene entonces. Ahora ya con esta nueva información que acabamos de plantear, ¿no? Uh-huh. Cierro diciendo que en el universo 25 yo pensaba que era un reflejo del futuro de la sociedad. Ahora pienso que solamente es un fragmento que básicamente se mal planteó. Y no deberíamos de compararlo. Ahora sí, siento que no deberíamos de compararlo porque sí es cierto, no puso en mente esas teorías, el paradigma del chango. Uh-huh. No se puso, nomás dijo, se creó este grupito, se creó este grupo nomás porque sí, ¿no? ¿Por qué este grupo se creó? Pues porque las hembras eran violentas, o sea, todo fue un porqué. Uh-huh. No es algo que salga natural como un organismo, como yo pensaba que sería. La sociedad es un gran organismo que eventualmente genera células que odian a estas otras células. Porque hay que tratar, siempre en una sociedad va a haber un mismo grupo de personas que tengan unos ciertos pensamientos, otros que sean muy liberales, otros positivos, otros sean negativos, acerca del mismo tema o diferentes temas. Sí, ahorita es cierto que el ser humano debe de estar constantemente discutiendo y peleando y de todo, porque es nuestra naturaleza, ¿sabes? Y yo siempre he pensado cómo sería ese experimento en humanos. Me da curiosidad. O sea, aplicarle el universo 25 en humanos, ¿sabes? O sea, humanos que de nacimiento vivan así y a ver qué ocurriría.
que evidentemente está en contra de los derechos humanos y bla, 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 bla. ¿Va? Eso lo puedo Gente entender. que nace con estas, ¿cómo se diría? Vaya, gente privilegiada o gente que nace con suerte, que nace Ajá, vaya, sin problemas. ajá, es como la película, ¿cómo se llama? Maze Runner, creo que se llama la película, en la que los meten todos como en un cuadrado, como en un Maze círculo. Runner. ¿Cómo se llama? Algo así, ¿no se llama? Es como un Continúa. círculo y meten ahí a... O sea, meten como 30 y tantos hombres o no sé cuánto. O sea, les borran la memoria y los meten ahí, los meten como en un sitio cerrado, ¿no? Ujú, Y los güeyes, pues, evidentemente tienen una sociedad interna, ¿no? O ujú. sea, tienen su sociedad interna, tienen sus trabajos. Déjate, te paso la película. Maze Runner, ¿eh? Sí, se llama Maze Runner, correr o morir. Se llama la película. Son 3 partes. Eh, que por cierto, tú te ves la primera y te haces una paja mental de las cosas y luego ves las otras dos y nada que ver, ¿no? O sea, no, totalmente diferente. Es como ver... Esa película me recordó mucho Shingeki no Kyojin, porque es como de que, ok, están encerrados están dentro de las Ya se murallas. les había olvidado todo, ¿no? Ajá, pero una vez salen de las murallas, es como de que estás viendo otra serie completamente diferente, ¿no? O sea, tú te ves las primeras 2 temporadas de Shingeki no Kyojin y después te ves las otras dos y vato, o sea, te sientes que estás viendo otra serie. O sea, no sientes que sea la misma. O sea, ves a los mismos personajes, pero es otra serie. Ujú. Sí, o sea, no supieron plantearlo. O sea, se supone que son personas encerradas en unos muros que se les olvidó completamente que había una guerra allá afuera. Les borraron la memoria. Ajá. O sea, no mames. Bueno, Maze Runner es exactamente lo mismo. Son unos manes que están encerrados por unas murallas, donde hay un laberinto. Eh, el problema es que no, el laberinto se resetea todos los días o algo así. Y tratan de escapar por ese mismo laberinto, ¿no? O sea, hay gente que corre mucho, o sea, gente que es muy rápida y que trata de escapar de ese laberinto todos los días. Está bastante interesante la película, está chida. Me gustó bastante. Y te plantea eso mismo, ¿no? O sea, como que una sociedad así en la que gente encerrada en un sitio. Y luego al último creo que les dan una mujer, o sea, les entregan una mujer y ahí es cuando se empieza a armar el alboroto, ¿no? Porque son como 20 o 30 Ah, güeyes en un solo sitio y les dan una sola mujer. ya me imaginaría cómo se pusiera. En serio, te recomiendo que veas esa película, es muy divertida, está muy padre. Las otras dos, bueno, Me ocurrió a mí. están palomeras, Digo, pero no están tan estaba interesantes. ¿Mm? Bueno, yo ¿Cómo? creo que aquí podemos cerrar, ¿no? O sea, un bye porque ya como 1 hora. Recuerda recortarle de 20 minutos al menos porque luego no puedes editar. Sí, ya, Bueno, adelante. nos escuchamos en Bueno, Yo bye, Soy Trauma. adiós.